Ay, 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 qué Macedonia de nacionalidades que hizo mi amigo Álvaro. Ya que tocó el tema de mis abuelos emigrantes y los dos primos hermanos que zarparon de Croacia para llegar a la América desconocida que prometía fabulosas riquezas. Es verdad, es decir, mi tío abuelo y mi abuelo zarparon en el mismo barco y mi tío abuelo y mi abuelo buscaban escapar de esa isla que aparecía en el mapa que se llamaba Brač, porque era previo al estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces toda esa zona pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Y estos tuvieron la mala idea, lo del imperio, de comenzar a reclutar a los jóvenes dálmatas, que así se llaman los jóvenes del sur de la República de Croacia, reclutarlos para meterlos en el ejército. Y esta gente es gente que le gusta bailar, le gusta la vida, el amor, cantar, bañarse, trabajan poco, pero feliz. Entonces cuando dijeron los van a reclutar y mandar al ejército para mandarlos a guerra de países que ni siquiera conocen por causas que no les interesan, decidieron zarpar. Y zarparon, bueno, miles, entre ellos mi abuelo y mi tío abuelo. Mi tío abuelo ambos querían llegar al país más lejano posible. Entonces pensaron en Chile, porque dijeron, a ese país jamás van a llegar los militares. Mi tío abuelo, con una intuición envidiable, se tiró al agua en New York, nadó y entró ilegalmente. Quiero decir que ese tío abuelo, que entró ilegalmente, de Nueva York, logró llegar a Mississippi, y esto huele y suena un poco como a Forrest Gump, pero la verdad es que mi tío abuelo, el que se quedó en Estados Unidos, se hizo rico. Y mi abuelo, el que se fue a Antofagasta, se hizo pobre. Ahora, lo curioso es que mi abuelo, las cosas que estamos hablando, es que mi abuelo, el que se hizo rico, lo hizo efectivamente con la fábrica de camarones. Es decir, pesca de camarones, luego envasó camarones, congeló camarones y después descubrió que con los camarones eran muy difíciles de pelar. Entonces creó una máquina peladora de camarones y creó una firma que se llama Skarmeta Corporation. Y esta Skarmeta Corporation hizo una fortuna con eso. Y ya la gente son ya políticos de la zona, políticos locales, y qué sé yo. Bueno, tú me metiste en este enredo que tuve que explicar todo esto. Queridos amigos, quiero celebrar la realización de este encuentro. Quiero exponer mi experiencia literaria con el mundo, como tan ampulosamente se ha dicho, con la esperanza de que con mi oficio de narrador encuentren ustedes afinidades con todo lo que los motiva como técnicos, como educadores. Pues de algún modo que pretendo mostrar hoy aquí, queremos lograr a través de la educación, la inclusión de los jóvenes más vulnerables, una mejor práctica de la participación, un ejercicio de la democracia que reduzca el autoritarismo y el analfabetismo funcional. Necesito realmente partir celebrando que estemos aquí en Buenos Aires, pues es en esta ciudad donde arranca mi vida literaria del modo más extraño. Resulta que, siendo niño, mis padres emigraron de Chile a Buenos Aires en busca de mejores horizontes.
Estos mejores horizontes no los encontraron, sino que persistieron en la pobreza que tenían en Santiago. Pero ese tiempo de pobreza para mí fue un tiempo extremadamente luminoso en Buenos Aires. Vivíamos en el barrio de Belgrano, cerca de las barrancas de Belgrano, y yo dato mi nacimiento como escritor a un hecho fortuito y en ese tiempo desafortunado de que yo era pésimo para el fútbol. Tanto así que cada vez que jugábamos una pichanga en el barrio, en un sitio baldío, me hacían un pase y la pelota se marchitaba en mis pies, digamos, no tenía drible, no tenía ninguna habilidad. Consecuencia de esto era de que siempre me ponían a jugar al arco. Incluso una vez que estábamos jugando y me pusieron a jugar de centro delantero, tiraron un córner y yo vi que venía la pelota y era una pelota de número 5, profesional, de cuero. Entonces me dio susto cabecearle y la agarré con las manos. Desde ahí fui excluido del equipo de futuros Maradonas y tuve que mitigar la pena con una suerte de entretenimiento que me va a conducir a lo que yo creo que es un rasgo original de mi literatura y que tiene que ver con el trabajo de ustedes. Yo me quedaba, mientras yo jugaba en fútbol, yo me quedaba en casa oyendo la radio melodramas, radioteatros. Y estos radioteatros los oía con tanta pasión hasta el extremo que me aprendía los nombres de los personajes y hasta de las empresas que auspiciaban el surtidor barato de intrigas y lágrimas que eran esos melodramas patéticos. Yo, como niño, se los oía textualmente, embobado. Yo me acuerdo de las propagandas incluso de aquel tiempo. Había una que me encantaba, que decía: venga del aire, del sol, de vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un geniol. Me encantaba ya esa rima ya me seducía, oyendo cosas de subcultura. Había otra muy buena, que era una época en que Argentina decidió que los argentinos no debían tomar tanto café y ponerse un poco más criollos y darle a la yerba mate. Y había un reclama que decía: tomá mate y avivate, que la cosa, che hermano, es muy sencilla. Mate dulce, mate amargo, con bombilla o sin bombilla, es la 8ª maravilla de la industria nacional. Tomá. Antes de ir a la escuela, trabajaba como repartidor de frutas en el almacén de la esquina. Y después de la escuela, al amparo de un sándwich, oía cuántos melodramas eran posibles hasta que mis padres volvían a casa y me obligaban a apagar esa basofia. Los melodramas se transmitían en series que duraban hasta 2 meses, interrumpiéndose cada episodio en el instante cúlmine, cuando el malvado se disponía a balear a la heroína o cuando el joven tímido, que ha soñado hacer el amor durante años con la bella del pueblo sin hablarle jamás, se anima a decirle algo en la iglesia: Susana, tengo algo muy importante que confesarte. Éxtasis de violines, timbales, órgano. Yo me comía las uñas y después de las jornadas de melodrama salía a caminar por el barrio obsesionado por el destino de los héroes radiales, un poco confundido con la frivolidad de los otros chicos que jugaban despreocupadamente fútbol en los potreros o que se sentaban en la vereda a leer Pato Donald o el ratón Mickey. Yo lo único que quería era que llegara el día siguiente para que Juan Carlos, siempre los galanes se llamaban Juan Carlos, pudiera besar a Susana, o para que la otra serial
el otro Juan Carlos desviara la mano que empuñaba el revólver que mataría a alguna otra Susana. Para mi perdición, oí un día al final de un episodio en que el violador entraba por la ventana al cuarto de la novia virgen cuya boda tendría lugar al día siguiente con Juan Carlos, que una versión teatral del melodrama radial podía ser vista la semana entrante en los siguientes teatros. El locutor, con voz trémula, prometía que en la versión teatral se daba la obra completa y que todos los enigmas quedaban puntualmente resueltos. Las funciones tenían lugar en pueblos perdidos de la provincia de Buenos Aires. Junté mis ahorros, compré pasaje de tercera clase en trenes asfixiantes o nimbados de humo ciego y comencé a hacer la cimarra para asistir a las gloriosas representaciones. Las salas se llenaban de empleadas domésticas, vendedoras y abuelitas impacientes. Los decorados eran de cartón, una elegante mansión donde agonizaba de tuberculosis el conde Juan Carlos. Se insinuaba con un bastidor pintado color oro encima del cual se dibujaban con brochazos verdes un par de columnas dóricas. Sí, Juan Carlos era un pobre chico, abandonado en una población proletaria, soñando que un día bajaba de una limusín su madre, regenerada de la prostitución, vestida en pieles. El cartón era gris y amenizado con una foto en colores del equipo de fútbol Boca Juniors. Al fin de las funciones, subía con los otros espectadoras, a pedirle a los eximios actores autógrafos que acumulaba en mi cuaderno de matemáticas. La actriz que hacía de Susana estampaba un beso húmedo en mi vejilla escolar y hasta hoy recuerdo la excitación que me producía oler su espesa capa de maquillaje y el olor mítico de esas blusas inflamadas que apenas controlaban los senos fogosos. También hacía cola tras las tías solteras y las colegialas que querían una firma de Juan Carlos. Cuando llegué hasta él, rayó una hoja entera en mi cuaderno y me dijo entre dientes: ¿en serio te interesan estas boludeces, pibe? ¿En serio?, contesté ruborizándome. Esto lo hago yo para ganarme unos mangos. No te tomes estas macanas al pie de la letra. Lee a Shakespeare, a Chekhov, a Ibsen. Haceme caso. Y poesía. Lee al divino Rubén Darío. Y Dios santo, la Virgen y los 12 apóstoles, leí al divino Rubén Darío. Comencé por aprenderme de memoria los versos que fueron tan recomendados por este actor y me volví loco con unos versos que probablemente los volvieron locos a ustedes también. Uno que decía: Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu aliento. Margarita, te voy a contar un cuento. ¿Se acuerdan de ese? Bueno, este Margarita, entre paréntesis, este Margarita era tan popular, que todas las chicas que se llamaban Margarita sufrían con este poema. Porque uno conocía a una Margarita en una fiesta, entonces cualquiera para dárselo de intelectual, de chico listo, le decía: ¿cómo te llamas? Y ella te decía Margarita. Entonces inmediatamente uno decía: Margarita, está linda la mar y el viento trae. Las pobres Margaritas estaban hasta acá, no daban más. Bueno, yo capté este disgusto en las chicas que me gustaban, entonces como escritor le busqué la maña. Y entonces una vez que conocí realmente a una Margarita,
Me dijo, ¿cómo te llamas? Margarita, ya al acecho de que venía al lugar común. Le dije, Margarita, estás la mar de linda. Y me resultó. Bien, con esta habilidad para recitar poemas que venían de mi experiencia callejera realmente, de mi deficiencia en el fútbol y lo que aprendí en la radio, comencé a interesarme por la poesía y comencé a aprender muchos poemas de memoria. No solamente poemas infantiles como ese Margarita está linda la mar, sino también otros que para un chico, yo tenía entonces 10 años, que para un chico de 10 años, yo los 10 años, según lo que yo recitaba, yo era un preexistencialista, porque recitaba el poema de Rubén Darío, Lo Fatal, que es un poema lo más pesimista que hay, ¿lo recuerdan? Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más aún la piedra dura, pues esa ya no siente, que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Imagínense que haya cabro de 10 años recitando esta cuestión, pues, se volvían locas. Entonces, los profesores, y aquí entramos al tema de la educación, los profesores de la escuela pública en la que yo estudiaba, en el barrio Belgrano, la escuela Castomunita, en la calle República de Cuba, escuela de educación gratuita y de calidad por la que luchan hoy los estudiantes en Chile, detectaron este talento y cada vez que había un aniversario o algún acto público, el Día de la Bandera, con mi guardapolvo y la escarapela de la bandera argentina, el rector del colegio anunciaba que ahora el chileno nos va a decir algunos versos. Yo subía al estrado y con un sentido agudo del oportunismo recitaba poemas acerca de la eterna amistad entre Chile y Argentina. Cada vez mi cuaderno de calificaciones tenía mejores notas y todo estaba muy bien. Los profesores me respetaban y sentía este estímulo de estos profesores dedicados que ganaban poca plata, que en fin, pero que buscaban dónde estaba el alma del chico y la impulsaban. Lo malo fue que mi fama de recitador pasó de la escuela al barrio. Entonces las mamás de los chicos de mi amigo se enteraron que yo recitaba. Y ahora, cada vez que uno de mis amigos tenía un cumpleaños, antes de que soplara las velitas, la mamá anunciaba que el chileno nos deleitará con algunos versitos. Oye, qué cosa más espantosa. Todos los otros venían de jugar fútbol, se veían viriles, sanos, fuertes, despeinados. Y yo peinaba la gomina. No, terrible, me sentía mortal. Y yo decía poemas, y claro, elegía poemas de amor. Y aprovechando la ocasión decía los poemas de amor mirando a las hermanas de mis amigos, las chicas que me gustaban. Pero siempre me fue mal con las chicas, pero no con las madres. Las madres, y esto era una expresión muy argentina, las madres se encontraban muy mono, decía, que un chico tan pequeñito anduviera recitando poemas. Entonces, cuando sobraba torta, me daban las tortas que sobraban para que se las llevara a mis padres, me daban propinas, me regalaban entradas para el cine, me regalaban historietas, me regalaban libros. Y esos libros yo los leía. O sea, persistí crónicamente en lo que había iniciado un profesor que con agudeza había detectado este talento. Fíjense que así voy construyendo mi mundo
mi mundo literario. ¿Cuántas horas puedo hablar? No se alarme, si no es muy largo. Y a final de año, por mérito de todas estas recitaciones, el profesor del curso me regala un libro que causa en mí realmente estragos. Me regala el Martín Fierro, de José Hernández. Yo leo ese libro fascinado porque era una historia épica, con mucha aventura, pero escrita con unas rimas muy atractivas, muy llenas de imágenes, con mucho ritmo. Y me comienzo a interesar por la vida de ese gaucho, que como ustedes saben es un gaucho que justamente lo agarra al ejército, no como a mi abuelo, lo mete al ejército a la fuerza y tiene que abandonar su ranchito, tiene que abandonar a su mujer, tiene que abandonar a sus hijos, los meten ahí a pelear. Y este gaucho Martín Fierro tampoco es especialmente bueno, pero un ser humano. Y es tanto lo que sufre el gaucho Martín Fierro, que decide desertar, se escapa del ejército. Y cuando llega de vuelta al rancho, buscando a su mujer y su hijo, no encuentra nada. Y lo dice con estos versos que a mí me impresionaron mucho. Dice: no hallé ni rastro del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo que aquello era para enlutar el corazón. Yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. ¿Y quién no sentirá lo mismo cuando ansí padece tanto? Puedo asegurar que el llanto como una mujer largué. Ay, mi Dios, si me quedé más triste que Jueves Santo. Oye, más triste que Jueves Santo, Dios mío. Es decir, había algo extraordinario que era la literatura, que era la poesía, en que las emociones, los sentimientos se establecían con comparaciones, con imágenes, con metáforas. A mí esa imagen me demolió. Y después, cuando yo vi la obra de teatro de Shakespeare y vi imágenes de otra calidad, ahí ya decidí fuertemente que yo tenía que ser un escritor, que ese era el destino de mi vida, que estaba completamente enamorado del lenguaje. Y esto partía con la felicidad de haber estado auxiliado, inspirado por mis maestros, amigos, amigas. Un profesor de la escuela primaria, entonces, atento a mi vocación, la impulsó con un libro. Yo me alegro especialmente estar presente, invitado a hablar en este encuentro, porque muy evidentemente mi obra literaria ha sido el permanente intento de crear una fricción entre el mundo de la cultura, del cual provengo, de la universidad que me formó, de las universidades donde enseñé, y ese otro mundo turbulento y variopinto de la subcultura callejera, con su efusiva espontaneidad, sus desamparos y zozobras. El mundo también de la ignorancia. Un torpe malentendido ha separado los oficiantes del mundo de la gran cultura de aquel de la cultura cotidiana, que no es sino el mundo y el modo como espontáneamente actuamos y nos vemos a nosotros mismos. Una convención consagrada por la inercia suele dar por perdidas para el universo de la cultura a aquellas personas que han sido privadas de educación por su pobreza, su marginalidad, y que no han tenido la posibilidad de desarrollar su espontánea curiosidad por la palabra poética, a la que admiran y sienten lejano. Y en este sentido, el trabajo por la educación
de la Organización de Estados Iberoamericanos es un destacado esfuerzo por llevar la educación a los páramos desamparados de tantos lugares del mundo. Debo confesar que la idea de realizar una obra de fricción entre estos dos mundos nació cuando asistí hace más de 40 años a un acto en una humilde población de Santiago, en la que dijo un discurso político Pablo Neruda, que por unos pocos meses fue precandidato a la presidencia de la República de Chile, antes que la izquierda designara a Salvador Allende como una figura de unidad. Era un día muy frío, había llovido la noche anterior y las 150 personas más o menos allí reunidas tenían los pies hundidos en el barro y acaso no habían desayunado y probablemente buena parte de ellos habían sido llevados allí por los activistas políticos. Creo que Neruda captó la atmósfera e hizo un discurso muy breve, menos de 10 minutos, y se dispuso a bajar de la precaria tribuna de madera. Pero en ese momento la multitud lo detuvo gritando: «Poemas, poemas, queremos poemas». ¿Cómo explicarles, queridas amigas y amigos del Congreso, la enorme emoción y, por qué no decirlo también, la íntima convulsión que me produjo esta escena? Como sea, supe que ese instante no lo borraría de mi memoria. No había ninguna razón para que esa gente en esas condiciones demostrara ansias de poesía. Y cuando Neruda, con su parsimonia habitual, leyó un poema de su libro Las Odas, esos seres excluidos casi levitaron. Andando en un camino me encontré con el aire, dijo Neruda. Lo saludé y le dije con respeto: me alegro de que por una vez dejes tu transparencia, así hablaremos. El incansable movió las hojas, sacudió con su risa el polvo de mis suelas y, levantando toda su azul arboladura, su esqueleto de vidrio, inmóvil como un mástil, se mantuvo escuchándome. Yo le besé su capa de rey del cielo, me envolví en su bandera de seda celestial y le dije: monarca o camarada, hilo, corola o ave, no sé quién eres, pero una cosa te pido: no te vendas. Y entonces, claro, después de esa experiencia, surgió la inspiración de escribir El cartero de Neruda. Justamente la aventura descabellada de intentar la fricción entre un gran poeta, que un año después obtendría el Premio Nobel de Literatura, y un simple cartero de provincia, hijo de pescadores analfabetos, que posee el esencial tesoro de un alma ingenua y curiosa. Me gustaría detenerme un par de minutos para reproducir un fragmento del diálogo entre estos dos hombres desiguales, que sin embargo no se excluyen, y que es el inicio de una amistad a través de la palabra poética, que hace que el cartero, incapaz de decirle algo a la mujer que ama, se transforma en un hombre que es arrebatado por el arte, por la historia, y que se compromete con el decisivo momento que le propone Chile poco antes de que Neruda obtenga el premio. Permíteme que les recuerde la situación, probablemente lo han visto en la película o lo han leído en la novela. El cartero es un hombre joven, en la novela original es un hombre de 17 años, un hijo de pescador, entusiasmado de que el único cliente que tiene para hallarles cartas sea Pablo Neruda, en esa isla donde todos los otros son analfabetos, y cada vez que le entrega cartas se queda para ver si puede entablar un diálogo con Neruda, y se queda y no se va nunca. Es aquí donde tomo este breve diálogo que me interesa muchísimo.
presentárselos porque es algo esencial para mí. Neruda le pregunta al cartero, ¿qué te pasa? Don Pablo, te quedas ahí parado como un poste, clavado como una lanza. No, quieto como torre de ajedrez. ¿Más tranquilo que gato de porcelana? Mario Jiménez, aparte de odas elementales, tengo libros mucho mejores. Es indigno que me sometas a todo tipo de comparaciones y metáforas. ¿Don Pablo? Metáforas, hombre. ¿Qué son esas cosas? Para aclarártelo de modo más o menos vago, son modo de decir una cosa comparándola con otra. Deme un ejemplo. Bueno, cuando tú dices que el cielo está llorando, ¿qué es lo que quieres decir? Qué fácil, que está lloviendo, pues. Bueno, eso es una metáfora. ¿Y por qué si es una cosa tan fácil se llama tan complicado? Porque los nombres no tienen nada que ver con la simplicidad o la complicidad de las cosas. Según tu teoría, una cosa chica que vuela no debiera tener un nombre tan largo como mariposa. Piensa que elefante tiene la misma cantidad de letras que mariposa y es mucho más grande y no vuela, concluyó Neruda exhausto. Con un resto de ánimo le indicó a Mario el rumbo hacia la caleta, pero el cartero tuvo la prestancia de decir, putas que me gustaría ser poeta. Hombre, en Chile todos son poetas. Es más original que sigas siendo cartero. Por lo menos caminas mucho y no engordas. En Chile todos los poetas somos guatones. Es que si fuera poeta, podría decir lo que quiero. ¿Y qué es lo que quiere decir? Ahí está el problema, pues, don Pablo, que como no soy poeta, no puedo decirlo. Mario, voy a despedirme y cerrar la puerta. Sí, don Pablo, hasta mañana. Volví a abrir porque sospechaba que seguías aquí. Es que me quedé pensando. Y para pensar, te quedas sentado. Si quieres ser poeta, comienza por pensar caminando. Ahora te vas a la playa y mientras observas el movimiento del mar, puedes ir inventando metáforas. Deme un ejemplo. Mira este poema. Aquí en la isla el mar, y cuánto mar, se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no. Dice que sí, en espuma, en galope, dice que no. No puede estarse quieto. Me llamo mar, repite, pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con 7 lenguas verdes, de 7 tigres verdes, de 7 perros verdes, de 7 mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. ¿Qué te parece? Raro. Qué crítico más severo que eres. No, don Pablo, raro no es el poema. Raro es como yo me sentía cuando usted recitaba el poema. Querido Mario, a ver si te desenredas un poco. ¿Cómo se lo explicara? Cuando usted decía el poema, las palabras iban de acá para allá, de allá para acá, como el mar, pues. Sí, pues, se movían igual que el mar. Eso es el ritmo. Y me sentí raro, porque con tanto movimiento me mareé. ¿Te mareaste? Claro. Yo iba como un barco temblando en sus palabras. Los párpados del poeta se despegaron lentamente. ¿Como un barco temblando en mis palabras? Claro. ¿Sabes lo que has hecho, Mario? ¿Qué? Una metáfora. Pero no vale porque me salió de pura casualidad nomás. Mario se llevó la mano al corazón y quiso controlar un aleteo desaforado que le había subido hasta la lengua y que pugnaba por estallar entre sus dientes.
Detuvo la caminata y con un dedo impertinente manipulado a centímetros de la nariz de su emérito cliente dijo: ¿usted cree que todo el mundo, quiero decir todo el mundo, con el viento, los mares, los árboles, las montañas, el fuego, los animales, las casas, los desiertos, las lluvias, ahora ya puede decir etcétera, los etcéteras? ¿Usted cree que el mundo entero es la metáfora de algo? Neruda abrió la boca y su robusta barbilla pareció desprendérsele del rostro. ¿Es una huevada lo que le pregunté, don Pablo? No, hombre, no. Es que se le puso una cara tan rara. No, lo que sucede es que me quedé pensando. Mira, Mario, vamos a hacer un trato. Yo ahora me voy a la cocina, me preparo una omelette de aspirinas para meditar tu pregunta y mañana te doy mi opinión. ¿En serio, don Pablo? Sí, hombre, sí. Hasta mañana. Les pido considerar conmigo que el texto puede tener una doble lectura. Por una parte, expresa la fascinación que ejerce la poesía sobre un inocente cartero como una perturbación física, una real desestabilización emocional. Este factor es decisivo para la dramaturgia del libro, que apuesta por la fuerza liberadora de la poesía en consonancia con el crecimiento político y espiritual del joven y del país. Pero por otra parte, el joven remador de las galeras del gran galeón Neruda sabe cómo corroer con humor burlón la peripecia mayúscula del poeta de dar una forma artística soberana al movimiento del mar. Con tanto movimiento me mareé es una forma admirativa de torpedear el poema con una broma y acceder a una escalada creativa que le permitirá formular una metáfora casual, pero una pregunta que le abre un espacio y no le encierra la rutina de su silencio pesaroso. Es el mundo entero, la metáfora de algo. Equivale más o menos a la pregunta fundamental de la filosofía. ¿Qué es el ser? El mundo, en mis libros, es eso, una pregunta permanente por saber qué es el ser. Mario, entonces, el pescador, es así pescado por Neruda con ese poema. Quiero decirles, queridos amigos, para no prolongarme más, que insisto en estas figuras de estos seres que aparentemente son frágiles, que no están dispuestos a la aventura mayor de la educación, del lenguaje, porque sé que todos ustedes están en esta magnífica epopeya de llegar a la gente y de llegar de las formas más imaginativas e ingeniosas a ellos. Están utilizando la técnica, todas estas nuevas tecnologías, para ampliar el universo, para hacerlo más inclusivo, cada vez más intenso, cada vez más bello. Y en algún sentido es también lo que hacemos los escritores cuando incluimos a la gente que amamos y las ponemos como protagonistas de nuestras historias. Yo siento que en cada uno de estos personajes, por mi experiencia de la vida, hay una enorme ansia de crecer, de ver más, y ante un mundo tan atosigado de imágenes comunes y vulgares, busca el placer del conocimiento, de la poesía, de la imaginación. Tengo la impresión que lo que ustedes hacen se parece muchísimo a la obra que
que nosotros los escritores escribimos. Quiero darles un ejemplo de esto. Es cuando la historia del Cardenio Neruda, que ustedes han visto en este momento fragmentariamente, en un trocito, se convierte de pronto en un tremendo éxito mundial. Pasa a ser una película, es nominada a 5 Óscares, el libro se traduce a 30 idiomas, se comienza a enseñar en las escuelas, en los colegios, y en ese tiempo, en pleno auge esta película, llegaron a verme a Santiago cámaras de todas partes del mundo, periodistas, porque la película estaba nominada masivamente en Hollywood, en la corte del cine, y querían saber en qué consistía la magia que podía tener esta historia, que estaba fascinando universalmente. Para mí era bien difícil responder esa pregunta, como es muy difícil para cualquier escritor entender cuándo una obra resulta así comunicativa. Pero después, pensando mucho, ante esa gente que venía a entrevistarme de tantos países, de tan lejos, yo vi que lo que ellos llamaban magia era el respeto a la gente más vulnerable, a aquellos que no tenían educación, pero que tenían ansias. Y esa ansia es una ansia que está distribuida universalmente. Sí, por ejemplo, que ahora ustedes van a ver una película que da cuenta de esto, de cómo en aldeas perdidas donde no hay electricidad, con el ingenio de la tecnología, llegan a entregar información y permite que haya comunicación entre grupos humanos que jamás han tenido acceso a ningún tipo de educación. Esto lo encuentro realmente maravilloso. Yo creo que la magia de la historia y lo que he seguido intentando en mi literatura es darle una dignidad a esos rostros que son rostros anónimos, ocultados por la historia, remeros de una difícil galera en mares tempestuosos, que siempre sufren y que tienen tantos anhelos, deseos, y que no tienen la posibilidad de acceder a ser incluidos en este mundo fastuoso que hemos construido y que los deja tan abandonados. En buenas cuentas, lo que yo intento es darle en mi literatura, sin ningún tipo de prédica ni afán edificante, dignidad a todos esos seres. ¿Y no es acaso lo mismo que ustedes quieren? Celebremos esta coincidencia. Gracias y tengan mucho éxito con el Congreso. Gracias, muchas gracias Antonio Skármeta.